de los cielos. Vuelvo a leer. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Señor, te damos gracias porque tu gloria está en este lugar, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor amado, has venido a bendecir nuestra vida. Señor, te damos gracias porque todo lo que somos, lo que tenemos, te pertenece a ti, Señor. Padre, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido leída. Permite, Señor, que la revelación de tu palabra, la unción de tu Santo Espíritu, Señor, fluya en esta hora, Padre, de manera que podamos nosotros ser edificados. Señor, que tu gloria pueda ser restaurada, mi Dios. Que tu presencia, Señor, pueda ser honrada. Que tu presencia pueda ser adorada en esta hora, Padre, en este lugar. Todo lo pedimos, Señor, creyendo que tú harás más de lo que te pedimos y lo que imaginamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Ageo, para poner en contexto la palabra de Ageo. Ageo no duró en el ministerio como un año, sí, más o menos como un año duraría en el ministerio. Y Dios no necesita mucho tiempo para hablar lo que tenga que hablar, para comunicar lo que tenga que comunicar al pueblo. No necesita mucho tiempo. No necesita mucho tiempo. Ahí habla de una casa. Dios siempre ha querido tener una casa, no lejos de su pueblo, sino cerca de su pueblo. Ese es el pensamiento del Señor, tener una casa dentro de su pueblo, cerca de su pueblo, vivir en medio de su pueblo. Cuando usted examina la Escritura, usted ve que en la primera casa que Dios tuvo, aparte de la arca de Noé, fue una casa llamada Tabernáculo. Y esa casa fue hecha de acuerdo a las instrucciones claras y precisas. Dios no va a dejar ni a mí, ni a usted, ni a nadie le va a dejar para que no lo intentemos. Como dicen algunos, intentamos o erramos. Las cosas de Dios las determina el Señor. ¿Cómo se debe hacer? Empezando por como dije, el arca de Noé. Noé bien pudo haber hecho el arca, pero Noé recibió instrucciones de medidas, de materiales, de lugar y cómo y método para hacer el arca, en la cual Dios iba a cumplir un propósito. Enseñanza, todo eso es enseñanza. El Antiguo Testamento nos enseña definitivamente. Y cuando Dios le dice a Moisés, hazte un tabernáculo, una casa donde esté mi presencia, y le da los materiales que va a usar, le da la medida que va a tener esa casa. Le va a dar realmente todo lo que necesita esa casa para que Dios la habite. Oye, me gusta eso porque la casa donde va a habitar Dios, Él mismo la diseña. Él mismo da las instrucciones para que Dios habite en esa casa. Y cuando las instrucciones de Dios son violadas, son quebrantadas, son alteradas, ya Dios no comulga allí. Y que me encanta cuando Dios le da la instrucción, cuando ya la casa está hecha, le da la instrucción de cómo
quería que se ubicara su pueblo. Eran 12 tribus, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Y a la hora de que el tabernáculo o la casa de Dios fuera levantada para seguir adelante, Dios dio un orden en la forma como salían esas tribus a marchar en pos del tabernáculo o de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, organizar su pueblo. Simplemente Dios es un Dios de orden. Y lo primero que me llama la atención es que todas las casas, empezando por el tabernáculo que Dios ha determinado habitar, tienen que tener el diseño de Dios. Y en esa casa tiene que estar el orden de Dios. Y en esa casa debe haber el diseño y la enseñanza, la instrucción que Dios da. Por ejemplo, en esa casa del tabernáculo constaba de 3 partes. Y Dios quería enseñar a su pueblo en tipología lo que Él tenía en un plan a desarrollar cuando viniera Jesucristo. Y lo primero que Dios le dice es, mira, en el patio, en el atrio de esa casa, para entrar a esa casa, primero tienen que cumplirse algunos requisitos. Lo primero que tienen que pasar es por un altar de sacrificio. Primero tienen que pasar por la sangre. Y ahí estaba el altar del sacrificio tipificando obviamente la cruz del Calvario. Pero ahí estaba. Y todo el que iba directo al tabernáculo tenía que pasar por allí. No había ninguna intención interior de que la gente se saltara un escalón. No había. Tenía primeramente que pasar por el altar del sacrificio. Ya dije que representa la cruz del Calvario. Para ir a Dios, el Señor lo dice, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo primero que nos señala el camino hacia Dios es la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Ese es el faro guía. El que no pasa por el Calvario no puede llegar a Dios. Tiene que pasar por el Calvario, pasar por el altar del sacrificio. Ahora, ¿por qué? Primero, porque el altar del sacrificio o la cruz del Calvario representa el perdón, representa definitivamente la justificación o la justicia de Dios. Yo no dejo nada al azar. Algunas personas creen que el plan de Dios se operó en Cristo y eso fue de una manera mágica. No, hermano. El mismo Cristo está en la cruz del Calvario ofreciéndose, y ahí está la presencia del Espíritu Santo ofreciendo el sacrificio del Señor. En Hebreos 9:14. De cuánto más la sangre de Cristo que fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno. Nada se puede hacer para Dios y de Dios sino por el diseño y lo que Dios ha trazado. En segundo lugar, se tenía que pasar por la fuente del lavacro para llegar a donde estaba Dios, para entrar en la casa de Dios. Y esa fuente del lavacro simboliza la obra del Espíritu Santo, que es la santificación. Y para llegar a Dios, donde estaba Dios, había que pasar por una obra de santificación. Imposible, no podemos saltarnos. Nadie podía saltarse ese paso.
Cuando llegaba después de la fuente del lavacro, pasaba lo que llama la santificación, entonces entraba a un primer velo. Y en ese primer velo, detrás de ese velo había toda una experiencia. Había 3 muebles en esa casa donde habitaba Dios, que eran muy significativos. Primero, porque ahí estaba Cristo cuando hablaba al Señor, y segundo, que estábamos nosotros también. Estaba Cristo porque estaba la mesa de la proposición de los padres, de la proposición que representaba la palabra de Dios, o Cristo como el pan de vida. Segundo, había un candelabro, lo que llaman una menorá, un mueble con 7 brazos y un estanque para echarle el aceite para que alumbrara, dando a entender a Cristo como la luz del mundo, porque Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y yo no sé si usted no se atreve a creer, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Y andar en tinieblas es andar en pecado. Andar en tinieblas es andar desorientado, sin conocimiento, etc., ajeno a la vida de Dios. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso representaba allí a Cristo como la luz. Estaba el altar del incienso, Cristo como intercesor. Ahí estaba Cristo. Esa es la experiencia del primer velo. Y el primer velo nos enseñaba a cómo combatir la presencia del mundo dentro de nosotros. Entonces cambiamos el simbolismo y hablamos de la palabra, que la palabra es la que nos enseña cómo nosotros debemos de vivir si queremos llegar a donde está Dios. Cómo nosotros debemos de vivir por la palabra, por lo que dice la palabra. Me gusta como Santiago dice: no sean oidores de la ley, sino hacedores de la ley, o algo así. Me gusta eso, porque eso tiene vigencia hoy también. ¿Cómo nosotros podemos vencer el mundo? Mire, hermano, en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor no se queda y dice: pero confíen. Yo sé que ustedes están llenos de la gente, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Ahí está lo que se llama la menorá, como simbolizándonos a nosotros, como simbolizando el testimonio que nosotros debemos de alumbrar en el mundo. Él lo dijo claro: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un gran monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es el testimonio. Un cristiano sin testimonio es un don nadie. Por más que ore, por más que predique, si no tiene testimonio, es un don nadie. La fuerza del testimonio, el mejor mensaje que usted o yo podemos predicar es nuestro testimonio, nuestra vida en el Señor, a pesar de la flaqueza, a pesar de las debilidades. ¿Usted no ha escuchado a la gente? Pero que yo para ser evangélico como fulano, no he escuchado eso. Yo tengo como 3 años en el oído de escuchando eso. Y me da dolor, ¿no? Me da dolor, eso es lo que es dolor. Que una persona no entienda la grandiosidad del Evangelio. Que una persona no
entienda la grandiosidad de lo que el Señor ha hecho por su vida. Eso es lo que es dolor. Que una persona se rehúse a morir para Cristo, que se rehúse a sacrificar su vida en el altar del sacrificio para Cristo, porque tiene un ego así. Eso es enemigo de Dios. Ahí está el altar de incienso, tipo de nosotros de nuestras oraciones. Porque el altar de incienso estaba pegado a un velo que dividía el lugar santo, donde se vence al mundo, para entrar en el lugar santísimo. Y entonces las oraciones, tipo, se tienen que hacer definitivamente como perfumando hacia la presencia de Dios. Hay un himno que no nos cantamos, ¿no? Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Bueno, estamos todos, usted está capacitado y yo estoy capacitado para hacer eso, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y cuando lo hacemos a la manera de Dios, Dios es glorificado en nuestras vidas. Esa es la experiencia del primer velo. Pasar el primer velo aporta una gran experiencia. Pasar el primer velo en la casa donde Dios habita aporta una gran experiencia. ¿Cómo es que no podemos vencer al mundo? ¿Cómo es que el mundo se mete dentro de la iglesia y hace con cualquiera lo que le dé la gana? Hermano, ¿y cómo es eso? Bueno, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es que el mundo tiene que hacer? Agarrar mi vida y trapearla. Si yo no se lo permito, olvídese. Ahora, es una cuestión de que yo tengo mucha fuerza, o usted, no, es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. La palabra cada vez que es la obediencia. Muy fácil decirla para mí. Qué cosa tan difícil es obedecer. Porque estamos tenemos una naturaleza humana caída que se rebela contra Dios. Y no quiere que el Espíritu prevalezca en nosotros y no la carne. Entonces hay una lucha tremenda. Cristo en los días de su carne ofreció gran clamor y ruego al que le podía librar de la muerte. ¿Qué más dice? Y aunque era hijo, todo lo que padeció aprendió que. Entonces no es tan fácil, hermano. Pero ese es el ideal de que usted y yo. Ese es el ideal que Dios nos ha puesto, la obediencia. Eso es la experiencia dentro del primer velo. Pero ¿qué tal del segundo velo? En el segundo velo estaba Dios, ahí es donde vivía Dios, en medio de los querubines. Y ahí no entraba el sumo sacerdote una vez al año nada más, con una sangre de un macho cabrío para entrar en la tapa del propiciatorio, en el propiciatorio y aplacar la ira de Dios. Porque Dios estaba ligado no contra el pecador, sino contra el pecado. El problema no es el pecador, el problema es el pecado. Y cuando usted entra en una iglesia y usted ve que por momentos hay la bendición y por momentos se va, es porque hay pecados ocultos. Y que hay que acercarse al Calvario. Porque donde está Dios no podemos entrar de esa manera. La experiencia del segundo velo. Hebreos 10:20, si tiene su Biblia ahí, no importa que sea electrónica.
Vea cómo enseña la palabra qué significaba ese segundo velo. ¿Ven? Cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No lo rompió el hombre, lo rompió Dios, de arriba hacia abajo. Y Hebreo nos enseña qué quiere decir ese velo. Dice, por el camino ancho y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es su carne, su cuerpo, para llegarnos a Dios. Y lo que el sumo sacerdote no podía hacer sino una vez al año, usted y yo lo podemos hacer ahora mismo si queremos. Usted y yo podemos decir, mire, hermano, hay que ser, oye, estar en un andamiaje de culto solemne, lo que hace aquella gente para lo que nosotros hacemos ahora. De que aquello era una solemnidad tremenda. Aquello era hasta una lamentación el día de la expiación, que representa el día del juicio. El día de la expiación era una expectativa tan grande. Yo pienso que el pueblo estaba angustiado, porque si ese hombre que representaba al pueblo delante de Dios, aquel sumo sacerdote, estaba en pecado, moría y era sacado por una soga. Y el pueblo, yo me imagino que ese día todo el mundo oraba por el sumo sacerdote. Las oraciones abundaban en el sumo sacerdote. Pero detrás de ese velo hay una experiencia grande. Tiene la experiencia del primer velo, pero detrás del segundo velo hay una experiencia maravillosa. Cuando el Señor le dijo a los discípulos y a la gente que le habló, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos sabían de lo que el Señor estaba hablando. Ellos sabían que se estaba refiriendo al tabernáculo de gloria. Ellos sabían perfectamente que el camino hacia Dios lo tenía el sumo sacerdote. Ellos sabían perfectamente. Solo que el Señor dijo, yo soy el camino, que representa el Calvario, que representa la santificación. Yo soy la verdad, represento la palabra porque soy la palabra encarnada, la palabra viviente, yo soy el pan de vida. Yo represento la luz porque soy la luz del mundo. Yo represento el aroma hacia Dios, que aplaca la ira de Dios, porque yo agarro las oraciones y mitigo el juicio de Dios, la sentencia de Dios. Él sabía, y aquellos sabían. En la experiencia del segundo bebé estaba en disfrutar de la vida. El que no vence al mundo no puede disfrutar la vida. La segunda experiencia es quebrantar el yo, el hombre viejo. Esa es la experiencia de pasar el segundo velo. Que es necesario que nosotros menguemos, pero que Él crezca. Que es necesario realmente que tengamos una gran experiencia en la vida que el Espíritu Santo da. Él la profetizó y ya la tenemos, gloria a Dios. El que cree en ti, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él lo profetizó y que le cuento, ya lo tenemos, hermano. Y es una realidad en nuestras vidas. La experiencia detrás del segundo velo radica en vencer al yo, al no vivir para sí mismo. Lo voy a explicar de acuerdo a la palabra. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la experiencia del segundo velo, el vencer sobre el yo, el humillarnos, el aprender a pedir perdón, pero perdón verdadero,
Esa es la enseñanza, que tenemos un gran modelo a seguir, y su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El que disfruta de la vida y tiene la experiencia detrás del segundo velo, esa es una mujer, ese es un hombre victorioso, ¿sabe? Ese es un hombre que puede caminar en victoria. No es que es perfecto, es maduro en el Señor. Esa es la experiencia, esa es habitar en la casa de Dios. La casa de Dios es muy significativo. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Y algunos siervos del Señor captaron la idea y vivieron la idea. Por lo menos David captó la idea. David decía en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, donde tú estás, yo quiero estar, Señor. Yo me alegré con lo que decían a la casa de Jehová iremos. Captó la idea. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para inquirir, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Esa es la experiencia de la vida que el Espíritu Santo da. Esta iglesia necesita manifestación de vida, hermano. Esta iglesia necesita la manifestación de la vida de Dios. Pero para que eso pase hay que sacar el pecado. Para que eso pase hay que pasar por el Calvario. Y cuando digo pecado, no solamente el adulterio, la fornicación es el pecado. El padre de todos los pecados es el orgullo. Ese es el padre de todos los pecados, el orgullo, la soberbia. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el Señor venga, y si el Señor viene así en esta condición, yo no quiero entrar en detalle, pero así en esa condición, no sé. Lo demás es engañar, mire, hermano. Pablo le dijo a los Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, pero es una ley de la siembra cosecha. Si usted siembra tomate, es tomate lo que va a cosechar. Y si siembra mango, es mango lo que va a cosechar. Si usted siembra soberbia, ¿qué va a cosechar? ¿Ah? Todo lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces, le explico la experiencia de estar detrás del segundo velo. Y lo más glorioso es que esa casa, cuando estuvo terminada, era una casa vacía, y lo que le dio valor a esa casa era la chequina de gloria. Era la gloria del Señor. Vuelvo a repetir, lo que le da vida a esa casa es la gloria de Dios, la presencia de Dios, la que hermosea esa casa, la que realmente la pone en la relevancia, es la gloria de Dios. Después vino la otra casa, ya no estaban en el desierto, ahora estaban establecidos, estaban más cómodos, ya eran una nación elegida sobre un solo gobierno. Y sin embargo, alguien quiso realmente con buena fe y con toda sinceridad hacerle una casa al Señor llamado David. Hermano, estamos hablando de palabras mayores, hermano. Estamos hablando de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y él sinceramente quiso hacerle una casa al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Tú a mí no me vas a elegir una casa. Así en esa condición no. Tú haces un hombre de guerra, tendrás mucha sangre, tú no puedes.
estamos hablando de David, ya hablamos de Moisés, ahora estamos hablando de David, hermano. Pero nosotros nos vamos a comparar con David y nos vamos a quedar enanos, hermano. Porque cuando Dios, no fue que se lo inventó a alguien, oye, tú eres un hombre conforme al corazón. No. Fue el mismo Dios que testificó de David, que he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y sin embargo que ese hombre, con toda la sinceridad del mundo, con todo el deseo del mundo, porque lo hacía de corazón, iba a edificar una casa al Señor y que el Señor diga, tú no puedes edificar una casa. Es como para reflexionar, ¿verdad? Es como para decir, oye, si Moisés no entró, porque utilizó impíamente lo que Dios le había dado, y David no pudo hacer una casa para Dios, porque había derramado mucha sangre. Yo pienso que ese fue el argumento que Dios, uno de los argumentos que Dios usó, pero David fue un rey extraordinario, pero fue un pésimo padre. Gobernó el pueblo, pero su propia familia no pudo gobernarla. Porque Dios conoce la debilidad de cada uno de ustedes, la mía, y Dios conoce nuestras debilidades, por donde saqueamos. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a hacer a Dios, ya va, Dios dice, ya va. ¿Sí no? Señor, tú sabes que yo quiero hacer, no, sí, yo sé que tú quieres hacerlo, pero ahí hay unas cosas que hay que arreglar. ¿Te quieres acercar a mí? Para acercarte a mí, hay cosas que arreglar. Ahora mira, le pasa los implementos. Para arreglar esas cosas, primero te decir cuáles son las cosas que tienes que arreglar. Y segundo, aquí está cómo debes arreglarlo. Dios no deja nada pasar. Pregunto yo, tú tienes propósito, tienes planes en el Señor. Eso es lo primero que tenemos que no entrar. Tenemos planes para el Señor, en el Señor. Porque es bueno tener planes para el Señor, es bueno, hermano. Lo que es que los planes que vamos a hacer para el Señor y vamos a involucrar al Señor, olvídese, hermano, tiene que ser Dios dice ya va. Eso también, la intención es buena. Pero hay cosas que tienen que arreglar. Yo una vez, el mismo Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Oye, el hombre, Señor, muéstrame tu gloria. De hecho, ya vaya, Moisés. Nadie ha visto mi rostro y queda vivo, ningún hombre. Sin embargo, yo sé quién eres tú, Moisés. Voy a trazar contigo. Tú vas a salir de la cueva. Y cuando escuches que el Señor viene, tú vas a meter tu cara en la peña. Y verás mi espalda, pero no verás mi rostro. Para por lo menos ver la espalda de Dios, hay que meter la cara en la peña. Y la peña es Cristo. Hay que meter la cara en la peña. Hay que estar en Cristo. Hay que caminar en Cristo. Por lo menos para ver la espalda de Dios. Decir fe. Ahora viene David a querer, no. Te lo digo de nuevo porque esa es la palabra de Dios. Es bueno que usted y yo tengamos planes para Dios. Es bueno. Pero con toda seguridad que si Dios, nosotros vamos a la presencia de Dios y dice, eso está bueno. Pero alguna cosa nos va a decir, eso tiene que arreglar. Eso tiene que arreglar.
Eso tiene que arreglar. Entonces, el arreglar tiene su tiempo. No es el tiempo tuyo ni el mío. Esa es otra cosa. Dios sí, pero Dios es delicadísimo. Dios tiene su tiempo, es en el tiempo de Él. Usted va a salir en el tiempo de Él. Yo voy a salir en el tiempo de Él, no en el tiempo mío, sino en el tiempo que Él disponga. Como le dijo el Señor allá cuando iba a pelear con los filisteos, Señor, dice que David dijo, Señor, yo voy a salir a los filisteos, puedo salir, tú me lo vas a entregar en tu mano. Y el Señor dijo, sal, porque te lo voy a entregar. Salió porque el Señor dijo que saliera. Y venció a los filisteos, pero después David murieron los filisteos por el mismo problemita, la misma prueba, el mismo azote, el mismo enemigo. Se volvió a levantar contra David. Déjame decirte que uno puede vencer al enemigo una vez, pero el enemigo se levanta y todas las veces que se levante tenemos que consultar a Dios las estrategias que Dios nos va a dar para vencer al mismo enemigo. Sea Cristo glorificado. Y la segunda vez, Señor, voy a salir a los filisteos. No subas, sino rodeados. Subir y rodear. Ahora es rodear, esa es la estrategia de ahora. Entonces rodearlo, y cuando oiga que hay ruido de marcha, como en las copas de las morenas, en las copas de las balsameras, entonces te moverá, porque Jehová saldrá delante de ti y entregará a los filisteos en tus manos. Es como Dios dice. Es la manera del Señor. No vamos a hacer las cosas como nosotros queramos. No somos terquitos, ¿sabes? Sí, yo le voy a preguntar cuántos son tercos aquí. Todos somos tercos. Todos. A mí me existe. Y el que tiene más de 60 años se pone más terco, se va poniendo más terco. ¿Sí? Yo tenía que llevar. Ya el Señor le había dicho a aquel terco por allá, y no estaba tan viejo como yo. Un hombre se llamaba como yo, se llamó como yo, pero no era como yo. Llamado Saúl. Y el Señor dijo, mira, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo y idolatría es la obstinación, la terquedad. ¿Sí? Si yo pregunto aquí, ¿quién es terco? Ay, hermano, el primero que tiene que levantar la mano soy yo, porque todos somos tercos. Ahora, la rebelión es el desconocimiento de la autoridad. Y el trono más firme que está en este universo es el trono de Dios. ¿Y usted sabe cuáles son las patas del trono de Dios? La autoridad. Alaba y disimula. Es la autoridad. El trono de Dios se fundamenta en autoridad. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Pelear con nosotros en las últimas elecciones del año pasado, no sé. Fue el año pasado que hicieron la elección. Y apareció un gentío evangélico ahí, como loco y tal, y maldiciendo el gobierno y nada. Y uno le decía a algunos, así con tristeza, hermano. Usted se ha leído Romanos 13. Sí, hermano, pero, ¿qué? Es que lo que dice lo que está escrito está escrito y nadie puede quebrantar la escritura. Eso está escrito, hermano. Entonces nos preguntamos, cuando viene la escasez, vienen las enfermedades, nos salgo de una cuando viene, siempre andamos limpios, siempre andamos metidos en problemas, siempre andamos con Señor, pero ¿qué malicia es esta? Y el Señor dice, no es malicia, es desobediencia, fruto de desobediencia.
al que le caiga la tumba. Fíjense, es la desobediencia. Y Dios quiere morar aquí. ¿Cuántos creen que Dios quiere morar aquí? No solamente aquí, sino aquí, gloria a Dios. Pero Dios no puede ni quiere estar como un inquilino aquí. Dios quiere mandar aquí, gloria a Dios. Ahí es donde se cumple que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios quiere realmente darnos que disfrutemos la libertad. Saldrá un come Biblia por ahí y dice, es que la palabra de Dios me dice a mí que el Hijo del Hombre libertad sea verdaderamente libre. Porque la palabra lo dice, y otra cosa es que la palabra lo diga, y otra cosa es que yo me apropie de esa verdad de la palabra. Porque la Biblia dice, porque conoceréis la verdad, y la verdad es que conoces la verdad. Porque si no la conoce, no puede ser libre. Hubo alguien que la conocía, pero no permaneció en la verdad. Se llama Lucerito. Entonces tenemos, hermanos, tenemos que reflexionar a la luz de la venida del Señor. Tenemos que examinar nuestra fe. ¿Usted cree que el Señor va a habitar el Señor habita en nuestros corazones? Pero hay manera de habitar. Usted tiene un edificio de muchas habitaciones, pero usted ve un inquilino que no puede hacer nada, no puede hacer nada, se la pasa allá, porque no hay libertad para moverse. Ese inquilino, bueno, yo estoy aquí durmiendo, queriendo hacer, pero nada. Así mismo está el Espíritu Santo en la vida de muchas personas. Yo estoy aquí, pero aquí me tienen maniatado. Yo quiero ayudar, pero aquí me tienen maniatado. Quiero orientar, pero aquí no me hace caso. Quiero enseñar, pero aquí nadie me hace caso. Quiero instruir, quiero revelar, quiero glorificar a Jesucristo en este lugar, pero aquí no me hace caso. La prueba evidente que tengamos el Espíritu Santo contristado es que no sentimos ni paz ni gozo en el Espíritu Santo. Si el gozo de la salvación se fue, hay que reavivarlo. Si la paz de Dios, aquí un lugar cristiano, no tiene unos letreros tan grandes, pero ahí no está la paz de Dios. Y donde no hay paz no está Dios. ¿Ah? Algunos que dicen, no sé, ¿cómo se llama? En mi tiempo era un pico, no sé ahora. Componente, tampoco, que fuera de un equipo de sonido, pues ya está, ya. Me consuela que no soy el único. Hermano, ese tipo está dedicado al Señor. Y viene el hijo mayor y dice, tus zapatos de mamá que son de cartón. Eso está dedicado a Dios. Y en cuanto el papá y la mamá salen para el culto a alabar a Dios, rompen los zapatos de mamá. Mi casa es la casa de oración, es la casa del Señor. ¿Será verdad eso? Digo, debería ser verdad, pero ¿será verdad eso? Porque la casa del Señor, hubo un momento que hubo un desorden en la casa del Señor y el Señor por 2 ocasiones se metió a quitar los cambistas y tal. ¿Y qué le dijo el Señor? El celo de tu casa me consume.
Ojalá que nosotros pudiéramos tener ese celo. Aquí algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes están dentro del servicio y están chateando. Y algunos son un poquito más atrevidos y empiezan a mira fulano. ¿Ustedes creen que no es así? ¿Qué dirá el Señor de eso? Eso es lo que realmente debe de hacer. ¿Qué dirá el Señor de eso? ¿Usted cree que el Señor va a aplaudir eso en nosotros? ¿Cuál es el respeto? El Señor le dijo al pueblo de Israel allá por el boca del profeta Malaquías: si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra? Esos benditos teléfonos, bueno, aquí puede estar hablando el Espíritu Santo y entra una llamada trivial y todo el mundo solo me llama. Atende esta llamada. Ah, no, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es que es más importante el que te llamó que el que te está hablando. ¿Cómo quieres que ser así? Con ese respeto al Señor. Consideraciones. Así como cuando uno está haciendo un plan de trabajo, donde uno pone consideraciones, ajustes, revisiones. Así no tenemos que con nuestra vida espiritual. Porque Dios, nosotros convocamos a Señor este lugar y el primero que llega es el Señor. Sin ningún, el Señor está siempre dispuesto a bendecir. Tú llegas aquí el domingo y el primero que está dispuesto a bendecirte es el Señor. Y que está si viene atribulado, el primero que te sale para consolarte se llama el Señor. Ese es nuestro Dios. Y cuando el pueblo convocó al Señor porque le iba a hacer una casa grande, pero ¿qué casa, hermano? No era un rancho, era una casa, la casa que hizo Salomón, hermano. Era una casa digna del Señor. Y sin embargo, viendo la suntuosidad de esa casa, en su oración, oye, Salomón tenía un conocimiento y decía, le oraba a Dios y le decía: Señor, es verdad que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado a tu nombre? Conocía la trascendencia de la persona del Señor. Oraba con todo, hermano, con toda reverencia. Eso me llena de gozo cuando yo veo, por lo menos en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, cuando David ora por las ofrendas porque quiere hacer realmente una colecta para recaudar fondos para hacerle la casa al Señor. Y era tanta la bendición que tuvo que decirle: ya no traigan más, ya tenemos suficiente. Y lo que me gusta es cómo él dedica esas ofrendas. Señor, mira. Pero también tiene un conocimiento de Dios. Cuando él ora a Dios y dice: Señor, todo esto no es nuestro, porque es nuestro porque lo hemos recibido de ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden exaltar su nombre? ¿Cuántos pueden alabar su nombre? ¿Cuántos pueden, aleluya, tributarle la oración y venir a su nombre? Solo Él medita la oración. ¡Vamos a meditar la oración a Él! Porque es digno de su plena alabanza. Todo es digno de la gloria, del honor, del reconocimiento al Señor. Eso nos falta y eso tenemos que recuperarlo. Esa sensibilidad espiritual, eso tenemos que recuperarlo, hermano. Y eso se recupera
con algo que se llama gracia. Porque la gracia es el aceite de la sensibilidad espiritual, la gracia de Dios. Y cuando ellos convocan a Dios, Dios dice, uy. Y cuando Salomón ora, Dios espera que él termine de orar. Por la medida pequeña se sacrificaron 23,000 ovejas nada más para dedicarle la casa al Señor. Pensar son 23,000 ovejas, a mí mi cabeza no me da para tanto. No me imagino el río de sangre, no sé, yo le digo a ustedes que eso mismo no lo dijeron hoy. Y bueyes, y machos cabritos, y cualquier cantidad de animales para agradar al Señor y dedicarle la casa al Señor. Y cuando Salomón terminó de orar, que entraron los sacerdotes a ministrar la casa de Jehová, la gloria de Jehová descendió y dijo, me voy a mudar para esta casa, aleluya. El Dios de la gloria se mudó para esa casa, para habitar en medio de su pueblo. Hay que ver en la cara esto, que el Dios que hizo los cielos y la tierra ahora está condescendiente y yo voy a mudarme para esa casa. ¿Usted cree que donde habita Dios no era más lujoso que esa casa? A pesar de lo suntuoso que pudo haber sido el templo de Salomón. Sin embargo, no es la casa, es la intención del corazón. Y cuando ellos llegaron al Señor y dijeron, Señor, te dedicamos esta casa a ti, el Señor lo aprobó y manifestó su gloria de tal manera, yo no sé, que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria del Señor. Oye, qué cosa tan tremenda. ¿Usted no le ha pasado que alguna vez usted estaba orando o está bajo la unción del Espíritu y usted no puede parar? No puede parar el Señor y si está orando en lengua es hablando en lengua, y si está danzando es danzando, y si está orando es orando, pero no puede parar a causa de la gloria que se está manifestando en usted. La pregunta es, ¿desde cuándo no la siente? ¿Desde cuándo no siente una bendición, pero de esas bendiciones que lo ponen, pero lo que se llama bajo el total control del Espíritu? Nos hace falta esa experiencia. Yo diría, bueno, yo espero eso en la convención, pero yo no quisiera que fuera en la convención, sino que fuera antes de la convención. Yo quisiera, Señor, yo te pido, yo quisiera que tú te fueras manifestando en cada hogar, Señor. Señor, que tú despiertes a los patrones, a la gente, a los responsables, a las mujeres, a los hombres, a los padres, a las madres. Señor, que tu gloria descienda sobre cada hogar, que tú satures con tu presencia cada miembro de esta iglesia, de manera, Señor amado, que podamos conocerte como tú nos conoces a nosotros. A mí me gustaría que por lo menos la gente que vamos a ordenar el ministerio y que algunas personas responsables de más experiencia convocaran a esa gente que se va a ordenar al ministerio y nos metieran en oración y ayuno por lo menos 1 o 2 días, hermano. Porque lo que se avecina es algo glorioso, ¿sabes? Es algo glorioso. Y que cuando venga realmente la convención, saturado con su presencia. Que Dios use los jóvenes, por lo menos el jueves, hermano, que el culto de los jóvenes el jueves
sea un anticipo de la gloria que se ha de manifestar en esa convención, hermano. Que el predicador, que el director, que los cantantes, que los músicos entraran en la dimensión del Espíritu, hermano. Porque batalla no es batalla si no viene una prueba, pero cuando hay una batalla dada por Dios, oye, si sabe sabroso la batalla, la victoria, uno la saborea bien, oye, Dios nos concedió la victoria. Ahí fue la segunda casa que Dios se mudó al lado del pueblo. ¿Quiere ver la historia? La historia fue que esa era una alegría pasajera. Qué sé yo, 20 años después, ya lo que quedaba era residuos de aquella gloria. Y la Biblia nos habla de que el profeta Ezequiel vio cuando la gloria, esa gloria que se manifestó, se fue de Jerusalén. Oye, qué cosa. Usted sabe que, hermano, que la gloria de Dios se vaya de la iglesia, que la gloria de Dios se vaya de mi vida. Eso es grave. Y Ezequiel lo vio cuando la gloria del Señor salió y se fue a causa del pecado que había. Porque Dios no puede comulgar con el pecado y mucho menos del pecado de su pueblo. Esa es la introducción al mensaje. Ahora voy a empezar a predicar. Ahí va el pueblo realmente rebelde, contradictor. Imagínense ustedes, hermano, el tiempo del rey Josías, casi a punto de terminar la monarquía, el tiempo del rey Josías. Mire lo que pasó. Que alguien estaba procuteando el templo y consiguió el libro de la ley. Y cuando encontró el libro de la ley dentro del templo, de los escombros del templo, encontró el libro de la ley, se lo llevaron a Josías, el rey de Judá. Y cuando Josías vio lo que decía la ley, oye, estado de emergencia. Cuando él vio, oye, lo que dice, oiga, que hay algunos Josías aquí, cuando vean lo que dice la palabra de Dios y lo serio que es Dios con su palabra y con las cosas de él, José inmediatamente proclamó, mire, sacó los altares que no eran de Dios, limpió el templo, proclamó, hizo una Pascua, hermano, quiso enmendarse. ¿Y qué le cuento? Ya era demasiado tarde para ese pueblo. Ya era demasiado tarde. Porque Dios tiene su tiempo. Ya era demasiado tarde. Por eso dice, si oyeres hoy, su voz es hoy. No endurezca tu corazón, porque es hoy. Si tú quieres oír la voz que oye hoy de Dios, la quieres oír mañana, ya no será. Ya el tiempo pasó. Es hoy. Si oyeres hoy su voz, ese es un llamado del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Allá fueron al cautiverio y yo digo, bueno, yo voy a regresar un remanente, no voy a regresar con todo el pueblo, es un remanente. Y eso para que las promesas se cumplan, para que venga el Mesías, pero no todo el pueblo. Eso me hace pensar a mí que a lo mejor no es toda la iglesia, porque no fue todo el pueblo. Y cuando el pueblo llegó como tieso. La bendición de Dios ni se sentía, ni ¿cómo se llama? La brisa de Dios, no se sentía nada. Y todo el mundo estaba pendiente de su casa. Bueno, ya nos regresamos, yo voy a hacer una casita aquí,
le voy a poner una una cosa aquí bien bonita, la voy a forrar esto, y para allá y todo el mundo andaba contento porque tenían terreno para fundar sus casas y tal, qué sé yo. Y la casa del Señor estaba arruinada. La casa del Señor es el corazón, hermano. La casa del Señor estaba arruinada. Y es cuando Dios levanta al profeta Ageo. Dice, mire, escuche bien el plan que yo tengo, dice Dios. El plan que yo tengo para esta casa, ustedes están muy emocionados con la casa de ustedes, mientras que esta casa está desierta y está abandonada. ¿Ven? Se lo voy a ilustrar con mímica. Ustedes están pendientes de todo su trabajo, pero esta casa está abandonada. Así que agarren, vayan, suban al monte, traigan madera, porque yo les prometo que yo voy a manifestar mi gloria. Eso fue lo que Dios le dijo a ellos. Porque la gloria de esta casa, usted la ve que no es tan suntuosa como la de Salomón, la gloria de esta casa será mejor, mayor que la primera. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cómo es que Dios no puede levantar una persona y usarlo mejor que cuando empezó? ¿Cómo es que Dios no puede renovar una nueva fuerza en cualquier persona que se acerque a Él? ¿Cómo es que Dios no puede avivar, aleluya, la vida de aquel que está apagado espiritualmente? ¿Cómo es que Dios no puede? Dios puede, porque para el que cree todo es posible. Porque no solamente le digo una cosa, no es solamente que Dios puede, es que Dios quiere. Así que no importa cómo está el templo, porque la gloria del templo, mataron a Esteban era porque decían, Dios, es que ustedes están adorando en una casa vacía, ahí no vive nadie, Dios se mudó de allí hace rato. Y por eso mataron a Esteban. Porque la casa donde Dios hizo una mudanza, el día del Pentecostés, hermano. Dice que de repente estaban como un grupo de 120 adorando a Dios y estaban juntos y unánimes, en una misma mente y en un mismo parecer. Estaban de acuerdo buscando a Dios y dice, y de repente, aleluya, se sintió como un viento recio y con un gran estruendo. ¿Cómo se dice estruendo? Que los habitantes de Jerusalén escucharon el estruendo. Y de repente se repartieron lenguas como de fuego a cada uno sobre sus cabezas. Y justamente con las lenguas de fuego era Dios que estaba mudándose. Esa es la mudanza de Dios para un nuevo templo, aleluya, que se llama la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es la casa donde habita Dios. Y esa casa hay que tenerla limpia. Esa casa Dios exige que sea limpia, que todo lo que se haga en esa casa sea bajo la dirección y el control y el diseño del Dios que hizo los cielos y la tierra. No podemos disfrutar de la casa de Dios. Por eso Pablo le explica a ellos y les pregunta, ¿no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Algunas personas no lo saben. Algunas personas lo saben, pero están tan adormecidos. ¿Sabe lo que se llama? Hermano, yo tengo que decir la verdad. Usted sabe lo que se llama cuando usted cae en un down espiritual por mucho tiempo, y las cosas del Señor no le... Usted sabe que son del Señor, pero no cobran la vida y tal. Eso se llama espíritu de estupor, hermano. Adormecimiento espiritual, falta de sensibilidad espiritual. ¿Y por qué viene eso? Viene sencillamente a causa de la indiferencia que hemos tenido para el Señor.
El Señor lo dijo, este pueblo de la Dios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso le dio espíritu de tu boda. Entonces cuando vino la visitación de Dios, no entendieron. Cuando vino el Mesías, no entendieron. Solamente unos pocos el día del Pentecostés. Y el Señor acreditó esa casa delante del mundo. Que vuelvan esos días de Pentecostés. Que vuelva esa unción fresca del Espíritu Santo del Pentecostés. Y para recibir esa unción fresca, lo primero es que tener sed de Dios. Si alguno tiene sed, el Señor dice que venga a mí y beba. Para recibir eso hay que pedirlo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Hay condiciones. Tener sed, pedirlo, anhelarlo. Anhelarlo. A mí me encantan mis cultos de antaño. Yo veo esos hermanitos como loquitos, así, brincando y yo siento gozo y mira, me encanta eso, ¿sabes? Y esa ceremonia, por lo menos a mí no me gusta. A mí me gustan los coritos que dejan que se mueva y que el Espíritu de Dios se mueve y dejar que se mueva en tu corazón. A mí me gusta realmente que el mover del Espíritu Santo se le dé libertad al Espíritu y que el Espíritu de Dios se mueva y que comience a moverse, que se derrame, que te llene, que te sature, gloria a Dios, que te mueva, que te haga vivir, que te haga que de nueva fuerza, que te haga vivir, que realmente tú puedas salir de este lugar renovado en el Espíritu Santo. La gloria de esta casa, dice el Señor, será mayor que la primera. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu vida? Si tú eres realmente, si tú eres de verdad sincero con el Señor, ¿cómo está tu vida? ¿No te gustaría que el Señor te hiciera un overhauling en tu vida espiritual? ¿Ah? Para los que no saben que overhauling es un rejuvenecimiento espiritual. Oye, hermano, que el espíritu del Señor vuelva y que realmente la sensibilidad espiritual vuelva y que las lenguas vuelvan y que el ministerio se avive y se active espiritualmente con la unción fresca del Espíritu Santo. Que el canto, hermano, y la alabanza a Dios fluya como un río, como una corriente impetuosa del Espíritu Santo. Hermano, que cuando usted toque, hermano, la música sea celestial. No le gustaría que estos tiempos volvieran. Eso es posible. Eso es posible. Gloria. Yo no sé cómo yo me voy a contar hoy. Te duelen las piernas, te duele todo. Pero ¿qué le cuento? Estoy gozoso. Más tarde no sé, pero ahorita estoy gozoso. Yo no sé, el que predica sabe. Y me pregunta aquí arriba, y cuando llega a la casa, a veces guarapito y tiene acetaminación también. Pero mi hermano está aquí, guapo y apreciado. Concluyo con esto. Los jóvenes corren, los muchachos flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Y levantarán vuelo como el águila. Que el águila es extraordinario. Se le presenta un cuerpo y empieza a picotear ¿cómo se llama? Al águila, a picotearlo. ¿Qué cree que el águila se monta? El águila lo que hace es elevarse.
y cuando está muy elevada, al cuervo le falta el aire y se desmaya y se despenca, y el águila sigue volando. Levántate como el águila. Levántate porque estás capacitado, capacitada para ser como el águila. Dios te ha dado esa fuerza. Vamos a estar en pie, hermano. Aleluya.